Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, Jesús no se estaba refiriendo a las doctrinas, sino Jesús se estaba refiriendo a sí mismo. Él es la verdad. Él es la verdad. Nosotros podemos pasar años y años discutiendo temas teológicos y doctrinales. Esa no es la verdad. La verdad es Jesús. Si usted lo lee en su contexto, vayan a Juan 8, y usted verá que Jesús estaba hablando con ellos, que se conoceréis la verdad. Recuérdense cuando ante Pilato, Jesús también le dijo, y habló de la verdad, y Pilato preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Jesús es la verdad. Él es todo. Amén. Él es todo. Yo les dije que yo quería presentar 3 temas, porque yo veo que hay confusión con estos temas. Y quiero decirle, hermano, que a un par de personas se han acercado a mí, a sus servidores, han apreciado la palabra que se fueron dichas, aclararon muchas estructuras y sus problemas. Aclararon muchas estructuras y sus dificultades. Jesús dijo que el que no entra por la puerta, y Él es la puerta, es ladrón y robador. Nosotros tenemos que tratar de no ser ladrón y robador. Nosotros podemos robarle a la iglesia adventista el espíritu de profecía, podemos robarle a la iglesia adventista las doctrinas, pero la iglesia adventista de séptimo día es la depositaria del espíritu de profecía, es la depositaria de la doctrina. Podemos robársela y decir, nosotros te estamos predicando la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Algunos se han separado de la iglesia y me han dicho, no, nosotros estamos predicando el mensaje del tercer año. Bueno, pero que comenzó Dios a predicar el mensaje del tercer ángel fuera de la iglesia adventista del séptimo día. Dios te llamó a eso y Dios se la dio a la iglesia adventista del séptimo día. Ese mensaje es de la iglesia. ¿Lo está dando la iglesia? No, no lo está dando. De hecho, la iglesia no lo ha entendido. De hecho, yo quisiera tener tiempo, no voy a pedir un nuevo sermón, no hay nadie. Nosotros adventistas no sabemos lo que es el mensaje del tercer ángel. Y los que se jactan de decir que están predicando el mensaje del tercer ángel son los que menos saben qué es el mensaje del tercer ángel. Porque Satanás se ha encargado de tenerlo enredado en todo. El mensaje del tercer ángel estaba escrito en un rollo, dice la señora Juan. Y en un rollo estaba escrito. Nosotros tenemos que saber qué decía ese rollo. Lo que el ángel dice con la boca, Dios dice, el primer ángel dice con la boca, oigan lo que dice, lo que el ángel dice con la boca no es el mensaje del ángel. Escuche bien, lo que el ángel dice con la boca no es el mensaje del ángel, es el marco histórico en el cual se desarrolla el mensaje. ¿Quieren verlo con sencillez? El mensaje del primer ángel. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía, ¿qué cosa? Pero dice que tenía. Lo tenía. Los artistas nos ayudan a entender eso. ¿Dónde lo tenía el mensaje? Los artistas nos lo presentan que lo tenía un rollo en la mano. Y dice, tenía el Evangelio eterno, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ese es el Evangelio eterno? ¿La hora del juicio? Oh, ese es el tiempo en que había que dar el mensaje. O sea, lo que el ángel dice con la boca es el tiempo en que el mensaje hay que dar, pero el mensaje está en la mano. Entonces, la señora Juan dice que el mensaje del tercer ángel, ella lo vio, el ángel lo tenía también en la mano, en un rollo. Hay que ver lo que estaba escrito en ese rollo. Yo no tengo el tiempo de eso, pero la gente piensa que el mensaje del tercer ángel es lo que el ángel dice con la boca. No, es el tiempo con que hay que dar el mensaje y tener rollo.
En la época de la bestia y de su imagen hay que dar el mensaje del rollo. Yo simplemente estoy diciendo, hermano, cómo Satanás nos tiene a nosotros ciegos. Es ciego que no vemos. Creemos que vemos, pero somos ciegos. Creemos que vemos, pero somos ciegos. Hermano, yo tengo un libro que quiero regalar. ¿Está por ahí, hermano? No para regalarlo ahora, no. ¿Está por aquí? ¿O está en el...? Sí, no está ahí. El libro que quiero regalar es acerca de cómo morir al yo, cómo morir a la envidia, cómo morir al egoísmo, cómo morir a la ambición, cómo morir a la envidia, cómo morir al celo, cómo morir al miedo, y la lista sigue. Pero para eso yo necesito presentar el tema, y creo que lo voy a presentar ahora. Porque cuando yo termine el tema, cómo no construir un pueblo avanzado, entonces vamos a entrar en el asunto de pregunta y respuesta acerca de cómo no levantar un pueblo avanzado. Así que tengo que dar antes de aquel. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, hermano, el tema que viene es serio. Pero si usted no entiende correctamente el tema que viene, van a haber muchas cosas que usted no va a entender. Una de ellas es la muerte. Usted no va a morir. Usted va a tratar de morir, pero usted nunca va a morir. Si usted no entiende el tema que viene, y la iglesia en su mayoría no lo entiende, y la iglesia, el sector conservador de la iglesia le dice no lo entiende. Los conservadores no lo entienden. Así que yo les ruego en el nombre del Señor que pongan altamente mucha atención, porque en esta tarde yo voy a decir muchas cosas diferentes a como se dice. ¿Okay? Y usted tendrá que ver. Usted tendrá que ver si lo que le han dicho a usted es lo que dice la Biblia y el Espíritu recibe. ¿Okay? Hermanos, si no entendemos esto, hay muchas cosas que no las vamos a entender. Y hay muchas cosas que en la iglesia no la entendemos. Y la razón es, no entendemos. Si usted piensa que es lo mismo pecado, iniquidad y transgresión, usted tendrá que revisar su estudio acerca de esas tres cosas. Esas tres cosas son diferentes. Una cosa es pecado, una cosa es iniquidad y otra cosa es transgresión. Si usted confunde esas tres palabras, hay muchas cosas que usted no las va a comprender. Y el sector conservador de la iglesia no entiende esto. Y el sector conservador de la iglesia son ustedes. Vamos a comenzar poco a poco con esto. Por favor, sean pacientes conmigo, déjenme terminar el tema y pongan mucha atención. Voy a presentar, tienen que abrir la cabeza, abrir la mente, tener paciencia. Y nosotros, sí, yo con ustedes también. Sí, gracias, claro. Vamos a definir las palabras. Después vamos a ir a la Biblia del Espíritu de Dios, a ver si la Biblia del Espíritu está en armonía con esto. ¿Okay? ¿Qué es transgresión? Transgresión es la violación de una ley o un mandamiento. ¿Está bien esa definición en español? Eso es, transgresión es la violación. Usted viola un mandamiento, usted viola una orden, una ley, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Ahora escuche bien, y esto lo van a ver, esto no se lo olvide, no me acuse falsamente, escuche lo que voy a decir. Toda transgresión es pecado. ¿Qué dije yo? Toda transgresión es pecado. ¿Lo escucharon bien? Para que no me malinterpreten, no digan que yo digo que toda transgresión es pecado. Toda transgresión es pecado. ¿Está claro? Seguimos. Pero no todo pecado es transgresión. Un momentito, déjenme seguir. Yo tengo todo el sermón para aclarar todo esto. ¿Ok? Todo va a estar aclarado al final del sermón. No todo pecado es transgresión, pero toda transgresión es pecado.
Seguimos. Iniquidad. La Real Academia define iniquidad como maldad e injusticia grande. ¿Aceptamos esa definición? Iniquidad. Toda maldad, toda injusticia grande es iniquidad. Toda iniquidad es pecado. Toda iniquidad es pecado. Toda cosa mala es pecado. Pero no todo pecado es iniquidad. Yo tengo que demostrar eso, ¿verdad? De ahí llegaremos. De ahí llegaremos. Entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Un momentito, hermano. Cuando a una persona se le pregunta qué es pecado, inmediatamente responde que pecado es la transgresión de la ley. E inmediatamente cita 1 Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Vamos con paciencia. Tolérenme que yo explique todo, ¿ok? Explique todo. Esta es una mala traducción del texto. Yo voy a demostrar que ese texto está mal traducido. Criminalmente mal traducido. Criminalmente mal traducido ese texto. En realidad, la palabra transgresión, que en hebreo se dice parabasis, no aparece en ese texto. En ese texto no aparece la palabra transgresión. Esa palabra fue añadida por los traductores. ¿Me encanta esa palabra? La palabra transgresión aparece solamente 7 veces en el Nuevo Testamento. La palabra transgresión solamente aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Esta definición de pecado es un error de la Reina Valera. Es un error de la Reina Valera. Ese error es costoso y es peligroso. Es costoso y es peligroso. Yo voy a demostrar eso también. Una traducción genuina de 1 Juan 3:4 diría: todo el que hace pecado también hace iniquidad, porque el pecado es iniquidad. Esa es la traducción correcta. La Biblia Dios habla hoy traduce a 1 Juan 3:4 de la siguiente manera: todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad. Es correcto. La palabra iniquidad es maldad. Y es la única versión que yo he encontrado en español que traduce correctamente 1 Juan 3:4. Todas las demás versiones no pudieron traducir correctamente 1 Juan 3:4. Ahora, la clase conservadora de la iglesia tiene problemas si ese versículo no dice como dice. Si a nosotros adventistas del séptimo día nos quitan ese texto de la Biblia, patinamos. Patinamos. Porque esa es una definición que es básica para el adventista del séptimo día. Básica. Quitarme ese texto es darnos duro por la cara. Yo lo sé. Pero nosotros tenemos que respetar la palabra de Dios y aceptarla tal como es. Tal como es. Yo voy a seguir. Si usted sabe griego, aquí está el texto original en griego. Pocas palabras. Pocas palabras.
Yo voy a explicar un poquito, no se preocupe. Voy a explicar esto un poquito. Si usted no sabe griego, no se preocupe. Voy a explicar un poquito, porque se canta mucho el micrófono. La palabra transgresión, que en griego se dice parabasis, solo aparece en 7 versículos del Nuevo Testamento. Y ahí está en la pantalla cuáles son esos 7 versículos donde solo aparece la palabra parabasis en el Nuevo Testamento. Y como ustedes pueden ver en toda esa cita, Primera de Juan 3:4 no es parte. Esa palabra parabasis no existe en Primera de Juan 3:4. Ahora, un momentito. Yo voy a poner los versículos donde aparece parabasis. Primero que voy a poner es Romanos 4:15. Dice, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco que hay. No hay transgresión. ¿Qué es transgresión? La violación de cualquier ley o mandamiento. Toda transgresión es pecado. Toda transgresión es pecado. Pero la palabra transgresión no aparece en 1 Juan 3:4. Note este versículo, dice con claridad, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no hay ley, no hay transgresión. ¿Por qué? Porque transgresión es la violación de una ley. ¿Okay? Note este texto. Primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ocurrió en qué cosa. ¿Por qué transgresión? ¿Por qué usa la palabra transgresión? Porque violó un mandato. Violó un mandato. Y eso se llama transgresión. Eso se llama transgresión. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y ustedes saben más que se sigue diciendo. Yo simplemente estoy señalando las 7 veces que aparece la palabra transgresión en la Biblia, o en el Nuevo Testamento, perdón. Y estoy diciendo, 1 de Juan 3:4, no es uno de ellos. Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Transgresión es la violación de cualquier ley, cualquier mandamiento, cualquier ordenanza. La palabra que aparece en 1 Juan 3:4 es la palabra iniquidad, no transgresión. Del griego anomía. ¿Hay alguien aquí que sepa algo no hay que saber mucho griego, pero hay alguien aquí que sepa un poquito de griego que puede entender la palabra anomía? Nomos es ley. Anomalía, correcto, hermano. Algo deformado, porque no está. Desorden, sí. ¿Puede buscarla en el diccionario de griego de cuántas maneras se puede traducir? Sí, pero tienen que tener cuidado. Déjenme decirle, muchos de estos diccionarios en griego no son traductores de la palabra, sino que te dicen cómo ha sido traducido la palabra. Te dicen cómo ha sido traducida la palabra. Ahora, yo les voy a enseñar. Vamos a seguir este estudio. Escuche bien. La palabra que se usa en griego para decir cuando te viola la ley, es la palabra paranomía. Esa es la palabra para decir romper la ley, violar la ley. En griego se dice paranomía, no se dice anomía. ¿Ok?
Nótelo aquí, en Hebreos 23, versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esto le está diciendo al sumo sacerdote cuando lo golpearon a él. Él no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando paranomía, la ley, ¿me mandas a golpear? No tan mal. La palabra paranomía es la que quiere decir quebrantar, violar la ley. La palabra anomía significa iniquidad. Ahora vamos a estudiar esto un poquito más, con más detalle. Aquí están las 14 veces. 14 veces que la palabra anomía aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cómo ha sido traducido la palabra anomía en el Nuevo Testamento? 14 veces aparece la palabra anomía. Y noten cómo ha sido traducida. Vamos a verla. La primera aparece en Mateo 7:23. Dice: entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de anomía. Y dice ahí, lo tradujeron, hacedores de maldad. Iniquidad y maldad es la misma cosa. Ahora noten la segunda vez. Mateo 13:41. Dice: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen anomía, que fue traducido en este caso iniquidad. ¿Ok? Así que ya hemos visto que una vez fue traducido maldad y otra vez fue traducido iniquidad. Pero noten lo que sigue diciendo. La tercera vez, Mateo 23:28. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de anomía. Y fue traducido iniquidad. Es decir, que ya va 2 veces iniquidad y una vez maldad. ¿Okay? La cuarta vez que aparece, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la anomía, el amor de muchos se enfriará. Y fue traducido: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Iniquidad y maldad. ¿Okay? Iniquidad y maldad. La quinta vez, la quinta, va a llegar un momento que va a perder la cuenta. Dice Romanos 4:7: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, anomía, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Si usted sabe del paralelismo hebreo, notará que este versículo muestra que una cosa es iniquidad y otra cosa es pecado. No se ve muy bien, pero lo entenderemos después. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Ahí está la palabra iniquidad, que es la palabra anomía. Y está la palabra pecado, que es la palabra hamartías. Romanos 6:19. Hablo como humano, porque por vuestra debilidad, que así como para iniquidad, anomía, presentáis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En ese versículo aparece 2 veces la palabra anomía, y en este versículo 2 veces fue traducido como iniquidad. Iniquidad. De hecho, les voy a decir, de las 14 veces he traducido maldad solamente 3 veces. 10 veces traducido iniquidad, 9 veces traducido iniquidad, 1 vez he traducido injusticia, y 1 vez de manera equivocada he traducido transgresión de la ley de Dios. Una sola palabra, anomía, que quiere decir iniquidad, fue traducida transgresión de la ley de Dios. Por una palabra en español tuvieron que usar 5 palabras. Seguimos, hermano.
Segunda de Corintios 6:14. Esto es interesante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esa palabra injusticia es la palabra anomía. ¿Por qué lo tradujeron injusticia? Bueno, en traducción se permite el juego de palabras. Ellos quisieron hacer un juego de palabras. Como dice justicia, quisieron poner injusticia para hacer el juego de palabras. Pero en realidad, el texto dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la maldad o con la iniquidad? Pero para que suene más hermoso, el traductor puso: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Okay? Muy bien, así que ahí la anomía fue traducido injusticia. Pero no es que signifique injusticia, significa iniquidad. Es un juego de palabras. Eso es permitido en la traducción. Segunda de Timoteo 2:7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Ahí está la palabra anomía. Ahí no dice ya está en operación el misterio de transgresión de la ley de Dios. No es así. La palabra anomía no quiere decir transgresión de la ley de Dios. Quiere decir maldad, iniquidad. Muy bien, seguimos. Pues son 14. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, anomía, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ah? Seguimos. Simplemente estoy mostrando todos los versículos donde la palabra anomía aparece, ¿verdad? Para que vean que la palabra anomía no significa violación de la ley de Dios, significa iniquidad. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ahí está la palabra maldad nuevamente. Por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Ok? Ahí está la palabra anomía. Aborreció la anomía, la maldad. Creo que este es el último. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Notan? Pecados e iniquidad. No se va a acordar de los pecados ni se va a acordar de la iniquidad. Toda iniquidad es pecado. No todo pecado es iniquidad. Toda transgresión es pecado. No todo pecado es transgresión. Yo lo voy a explicar. Sé que todavía viene. Todavía viene la pregunta, entonces, pastor, ¿qué es pecado? Hebreos 10:17, aquí está en inglés, no sé por qué. Sí, pero dice: y sus pecados y sus iniquidades no serán recordadas, ¿verdad? No sé cómo dice Reina Valera. Pero siempre ahí ven la palabra pecado y ven la palabra iniquidad, ¿verdad? Pecado, iniquidad, muy bien. Esas son las 14 veces. Bueno, hay una, la traducción mala de 1 Juan 3:4, donde fue traducido que anomía quiere decir transgresión de la ley de Dios. ¿Okay? Ahora, todavía sigue la pregunta. Entonces, ¿qué es pecado? Todavía sigue la pregunta. ¿Qué es pecado? Esta mala traducción, y escuchen esto con cuidado, escúchenme bien. Esta mala traducción de 1 Juan 3:4 es una de las mayores razones del por qué nosotros los adventistas no tenemos una verdadera comprensión de tres cosas. No tenemos una comprensión verdadera de la naturaleza del pecado, no tenemos una comprensión verdadera de la santidad de Dios y no tenemos una comprensión verdadera de la extrema pecaminosidad del corazón humano. Y esa es la conclusión del tema. Yo quiero que ustedes noten esto, hermano. Si no entendemos lo que estoy tratando de explicar, no vamos a entender cuál es la naturaleza del pecado, cuán santa es la santidad de Dios y cuán extrema es la pecaminosidad del corazón humano. Eso no lo hemos entendido. Nosotros los adventistas no hemos entendido esas tres cosas porque esa mala traducción de 1 Juan 3:4 no nos ha ayudado a nosotros a comprender esas tres cosas.
Y vamos a estudiar estas tres cosas. Vamos a estudiar estas tres cosas. Vamos a verlas a través de la Biblia y también del Espíritu Preciso. Ya dije que una traducción genuina de 1 Juan 3:4 diría: todo el que hace pecado también hace iniquidad, porque el pecado es iniquidad. En griego son tres palabras: hamartía, estin, anomía. El pecado es iniquidad. En español, pecado es la transgresión de la ley de Dios. 9 palabras para traducir 3 palabras. También, hermano. Ahora, hermano, todavía sigue la pregunta: ¿qué es pecado? Escuche bien. Escuche bien. La Biblia define el pecado de diversas maneras. Dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. También dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y también dice: el pecado es iniquidad. Todavía sigue la pregunta: ¿qué es pecado? Todavía esas 3 definiciones de ahí no son suficientes. Todavía necesitamos seguir estudiando esto. Entonces, ¿qué es pecado? La Biblia y el Espíritu Profecía se refieren al pecado como un acto, pero también como un estado, como una condición, como una enfermedad. El pecado es una enfermedad que va más allá de lo que yo hago. ¿Es eso bíblico en el Espíritu Profecía? Vamos a seguir estudiando. En muchos idiomas antiguos, apreciado hermano, la palabra pecado y la palabra enfermedad son intercambiables. La palabra pecado y la palabra enfermedad en muchos idiomas es la misma palabra. En muchos idiomas antiguos la palabra pecado y enfermedad es la misma palabra. Y ustedes pueden ver en el Salmo 103:1 aparenta usando el paralelismo hebreo. Usted notará que el Salmo 103 y el versículo 3 también dice eso. El pecado es una enfermedad. Todavía no estamos claros, ¿no? Escuche bien. Eso no es suficiente. Todavía sigue la pregunta: entonces, ¿qué es pecado? No estamos claros todavía. No es suficiente lo que yo he dicho. Todavía no está claro qué es pecado. Y necesitamos seguir estudiando la Biblia y el Espíritu Santo. El pecado es más que un acto, es más de lo que yo hago. Es una condición, es un estado, es una enfermedad que mora en el cuerpo. ¿Dónde mora? El pecado es una enfermedad que mora en el cuerpo. Romanos capítulo 7, versículo 17, versículo 20 y versículo 23. Dice así. O no dice así, lo vamos a leer más adelante. El pecado es más que una elección. El pecado es más que una elección. Es una condición, es un estado, es una enfermedad. La transgresión de una ley es una elección. Yo elijo o no transgredir una ley. Transgresión es una elección. Yo elijo violar la ley de Dios. Es una elección. Pero el pecado es un poder que mora en el cuerpo. El pecado es un poder que mora
en el cuerpo. Romanos capítulo 7, versículo 17 en adelante, dice: de manera que ya no obro yo, sino el pecado que mora ¿dónde? Oh. El pecado tiene el poder de morar. El pecado tiene poder de morar. Y sigue diciendo: yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer más efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal. Pero la palabra realmente es pecado, amartía, que mora en mí. Por segunda vez, Pablo dice que el pecado mora, tiene la capacidad de morar. Pero no más. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el pecado es una ley. Ahora, cuando dice ley, no quiere decir mandamiento, quiere decir poder. El pecado es un poder que tiene la capacidad de morar en el cuerpo humano. Entonces el pecado va más allá de una elección, el pecado va más allá de una transgresión. El pecado tiene la capacidad de morar en el cuerpo. Es una ley, es un poder. Es un poder. Ahora, no hemos visto el espíritu de profecía, vamos a ver el espíritu de profecía. Como la Biblia, primero la Biblia, luego el espíritu de profecía. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Note lo que dice el espíritu de profecía. Ella dice que el pecado es un misterio y que el pecado es un intruso. Entonces el pecado no es un choice, es una elección. El pecado es un intruso, es un misterio. Note lo que dice ella. Conflicto de los siglos, página 546, en la edición electrónica, página 484, párrafo 1, dice, se nos dice en esa cita: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. El pecado es un intruso, misterioso. No podemos explicar su presencia. Entonces, pecado está tomando un nuevo concepto en nosotros. Pecado está tomando un nuevo concepto. Es un intruso. Eso es lo que dice la señora Juan. Es inexplicable. No se puede explicar su presencia. El pecado tiene poder, es una ley, es un poder, y tiene capacidad de morar en el cuerpo. No tiene capacidad de morar en el cuerpo. Mora en el cuerpo. Mora en el cuerpo. Entonces, sigue la pregunta. Entonces, ¿qué es pecado? Poder, una enfermedad. La violación de cualquier ley es un delito, es una infracción, es una ofensa, es una transgresión. Cuando usted viola la ley de tránsito, cuando el policía lo para, ¿qué le dice el policía? ¿Te dice pecate o qué te dice? Hubo una violación, hubo una transgresión, hubo una infracción, hubo un delito. No le dice lo que tú hiciste fue pecado. ¿O eso es lo que el policía dice? No dice eso. No dice eso. Dice hubo una infracción, hubo un delito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O los policías aquí no dan tigres. No, eso es muy bueno. Okay. Muy bien. Muy bien, hermano. La violación de una ley es un delito
es una infracción, es una ofensa, es una transgresión. Yo dije al principio, toda transgresión es pecado. Toda transgresión es pecado. No me malinterpreten. Pero pecado va más allá de una transgresión. El pecado es un poder que mora en el cuerpo. Es un poder que mora en el cuerpo. Donde no hay ley, dice Romanos 14:15, donde no hay ley tampoco hay ¿qué cosa? No hay transgresión. No hay ley, no hay transgresión. No hay ley, no hay transgresión. Ahora, fue la transgresión. Déjenme volverlo nuevamente, necesito volver aquí. Necesito volver a Romanos capítulo 7, versículo 23, donde dice, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela la parte de abajo. Parte de abajo, estoy leyendo aquí. Ahí está. Mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado es una ley, es un poder que tiene la capacidad de morar en el cuerpo humano. No que tiene la capacidad, perdón, mora en el cuerpo. Y el pecado es un intruso y no hay nada que pueda explicar eso. Muy bien. Ya vimos que la señora White dice que el pecado es un misterio y es un intruso, es algo misterioso y es algo inexplicable. La violación de cualquier ley es un delito, una infracción. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Fue la transgresión. Ahora vamos a dar un giro ahora. Vamos a dar un giro. Espero que ustedes me estén siguiendo. Lo escuchen bien. Fue la transgresión o el delito de Adán lo que trajo el pecado como una enfermedad. Voy a repetir eso. Fue la transgresión o el delito de Adán lo que trajo el pecado como una enfermedad. Mira aquí. Primera de Timoteo 2:14. Y no fue Adán el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en qué cosa la mujer. La mujer cayó en transgresión. ¿Sí? La mujer cayó en transgresión. Ahora no, hermano. Romanos 5:8-19. Así pues, tal como por ¿cuántas transgresiones? Tal como por... Ustedes no me están siguiendo, yo les dije que tienen que seguirme. Yo lo pruebo a veces cambiando la palabra, a ver si ustedes me están siguiendo. ¿Okay? Note ese versículo, Romanos 8:18-19. Dice así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de quién? De toda la humanidad. Todos los hombres. Note, hermano, fue la transgresión de Adán lo que trajo la condenación de todos. Fue lo que trajo el pecado como una enfermedad. Por la transgresión de Adán. Note lo que sigue diciendo. Aquí hay una comparación. No ayuda mucho esta comparación en el tema que estamos haciendo. Pero note lo que sigue diciendo. Porque la parte que sigue es muy importante. Así también, por un acto de justicia, y este es el tema de la justificación por la fe, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahora escuchen esta parte bien cuidadosamente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, ¿qué le ocurrió a los muchos? Fueron constituidos pecadores. Hermano, escuche bien. Yo no soy pecador ni tú eres, nosotros no somos pecadores por choice, por elección. A nosotros se nos hizo pecadores. A nosotros se nos constituyó en pecadores. A nosotros se nos declaró pecadores. ¿Ven el texto ahí abajo? Por la desobediencia de uno, nosotros fuimos constituidos pecadores. Hay otras versiones que traducen, nosotros fuimos hechos pecadores.
Y otras versiones dicen, nosotros fuimos declarados pecadores. Adán cayó, a nosotros se nos declaró pecadores. Fue la transgresión de Adán lo que trajo el pecado como enfermedad a la humanidad. Y ese pecado, esa transgresión de Adán, no solamente afectó al ser humano, afectó a los animales, afectó al planeta Tierra, afectó a las nubes, afectó a la luna y afectó al sol. Una transgresión. Una transgresión. Una transgresión. Una transgresión. Afectó el sol, la luna y las estrellas. Hermano, vamos a ver ahora la consecuencia de la transgresión de Adán. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Voy a presentar 6 consecuencias de la transgresión de Adán. La primera transgresión, la primera consecuencia es que por Adán todos estamos condenados. La condenación, no creo que dice Romanos 5:16. Y el don, el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Un solo pecado para qué? ¿Un solo pecado para qué? Para condenación. Por un pecado vino la condenación de todos. Pero no vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Note este versículo. Me gusta la versión, la King James, la New King James, del versículo 16, porque usa la palabra que usa la palabra trajo la condenación. Voy a poner aquí. En inglés dice brought condemnation. Trajo la condenación. La condenación pasó a todos los hombres. Por Adán todos estamos condenados. Todos. La única excepción es este versículo que tengo frente a ustedes. Dice, ahora pues, ahora, ¿saben qué quiere decir la palabra ahora? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están donde. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos estamos condenados, excepto cuando aceptamos a Jesús, se nos quita la condenación. Pero todos estamos condenados. Todos. Por una transgresión. Salmo 143:2. Y no entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No trate de entrar en juicio. Nadie se puede justificar delante de Dios. Todos estamos condenados. Todos estamos fritos. Número 2, la segunda consecuencia. Por Adán todos morimos. La segunda consecuencia, por Adán todos morimos. ¿Quién se escapa de la muerte? ¿Hay alguien que se escapa de la muerte? Todos morimos. Dice aquí, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio de la muerte, del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Yo voy a explicar después qué quiere decir la palabra todos pecaron. Porque algunos piensan que dice, pero en el original no dice todos han pecado, no dice todos han pecado. Sabemos que todos hemos pecado, pero eso no es lo que dice, todos pecamos. Y yo voy a explicar qué es lo que quiere decir cuando dice todos pecamos. 1 Corintios 15, versículo 21 a 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos morimos, no hay excepción. ¿Por qué, hermano? Todos estamos condenados.
Todos estamos condenados. No se escapa nadie. Todos estamos condenados. Desde el más tierno embrión hasta el más adulto persona. Todos estamos condenados. Todos morimos. ¿O hay excepción en la muerte? No. ¿Muere un niño antes de hacer una transgresión? ¿O no? No muere. Sí. ¿Murió por el pecado del Padre? No murió por el pecado del Padre. Todos estamos condenados. La muerte pasó a todos. Si murió en el vientre, la muerte pasó a todos. Todos estamos condenados. No hay excepción. No hay excepción. Si usted se pregunta por qué murió, no fue el papá, no fue la mamá. Todos estamos condenados. Dios tiene un plan en la muerte, pero todos estamos condenados. Número 3. Por Adán todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Note lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Nosotros fuimos constituidos, hermanos, pecadores. Nosotros fuimos hechos pecadores. El pecado mora en nosotros. No es como estaba diciendo que tiene poder de morar, no, él mora en nosotros. El pecado mora en el cuerpo, ¿verdad? Así también, Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. No estamos hablando bajo transgresión, porque un niño puede nunca cometer una transgresión, pero está condenado. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No. Todos estamos bajo pecado. Otro que dice también Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué cosa. ¿De qué cosa destituido, hermano? Ok, mira, hermano, déjame decir lo siguiente. Cuando todo el que nace en este mundo nace sin la gloria de Dios. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Todo eso lo sabemos. Bueno, es que algunos dentro de nosotros dicen que uno es pecador el primer día que uno viola la ley. Puede decir que un niño viola la ley por primera vez cuando tiene 10 años. Entonces, cuando tenía los 10 años, se le debió oír la gloria de Dios, a la edad de 10 años. Porque ahí fue cuando violó la ley de Dios. Pero nosotros vemos que el niño no nace con la gloria de Dios. O nace con la gloria de Dios. Entonces, hermano, debiera haber personas, bueno, decir adelante, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, yo voy a explicar este texto que dije que iba a decir con interpretación. Cuando todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Escuche bien, hermano, que voy a decir. Ese texto en griego dice claramente cómo está traducido. Todos pecaron. Ahora, escuche bien. El verbo pecaron está en aoristo. El aoristo es un tiempo en griego de algo que ocurrió en un momento del pasado, no algo que ocurrió y que se viene repitiendo. Si se viene repitiendo, en griego hay otro tiempo verbal para decir cuando una cosa se viene repitiendo. Pero el aoristo es algo que ocurrió en un momento en el pasado. Ese es el tiempo aoristo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Que dice que en un momento todos nosotros pecamos. Eso es lo que dice. En un momento del pasado, no en un momento, no. En un momento del pasado, porque el aoristo, este es un tiempo pretérito, pero que representa un tiempo de algo que ocurrió en un punto del pasado. ¿Ok? En un punto del pasado. ¿No? ¿Quieren ustedes creerlo o no? Ese texto está diciendo con toda claridad. Y el otro texto anterior, cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos con él. Todos. Todos, cuando él cayó, todos nosotros caímos con él. ¿Por qué? Porque nosotros todos estábamos orgánicamente o genéticamente en él. Él cayó, caímos todos.
Él cayó, caímos todos. Todos pecaron. Ese tiempo en Cristo dice claramente, eso no es que todos han pecado, sabemos que todos han pecado, todos hemos pecado, eso lo sabemos, pero el texto no quiere decir eso. El texto quiere decir, cuando Adán se cayó, nos caímos todos. Ok, seguimos adelante. Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Hermanos, por Adán todos somos pecadores. Aunque usted nunca viole la ley de Dios, usted es un pecador. Aunque usted nunca viole la ley de Dios, usted es un pecador. Usted fue constituido pecador. Usted fue declarado pecador. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo bajo pecado. Todo lo encerró bajo pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera así, hermano, debería haber gente que vivieran 20 años con la gloria de Dios. Violó la ley de Dios, se le fue la gloria de Dios. Pero no vemos eso. Los niños nacen sin la gloria de Dios. Los niños nacen sin la gloria de Dios. Job 15, 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, cuanto menos el hombre abominable y vil, que debe iniquidad como agua. Esa es nuestra condición. Somos pecadores. Fuimos declarados pecadores. Aunque nunca violemos la ley de Dios, estamos condenados y somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Número 4. Por Adán todos estamos muertos espiritualmente. Todos estamos muertos espiritualmente. Este punto es muy importante. Muy importante. Todos estamos muertos espiritualmente. Escuchen lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Yo tengo que disentir de muchos predicadores que dicen que cuando Adán comió no murió. Cuando Adán y Eva comieron, la Biblia no miente ni engaña. La Biblia claramente dijo, ese día que ustedes coman, ese día se van a morir. Ese día se van a morir. Lo que ocurre, hermano, hay 3 tipos de muerte. Hay 3 tipos de muerte. La mayoría de las cosas de Dios son trinas, porque Él es trino. Si usted la analiza, las cosas de Satanás son dobles, son duales. El dualismo es satánico. Es satánico el dualismo. Si usted no analiza, y no tengo tiempo de explicar eso, pero la mayoría de las cosas de Dios son trinas. Hay 3 tipos de muerte. La muerte, yo le llamo número 1, pero no es la número 1, sino la número 1 que yo voy a mencionar. La muerte eterna es una muerte, la cual ocurrirá después del milenio. De esta muerte, de la muerte eterna, no hay resurrección. El que murió la muerte eterna, no hay resurrección. No hay resurrección. Y eso va a ocurrir después del milenio. A esta muerte no fue a la que Dios se refirió cuando dijo, porque el día que de él coma ciertamente morirá. Porque ellos no murieron eternamente. Tenemos que tener cuidado con la tercera muerte. La muerte eterna. No hay resurrección de esa. La segunda muerte es la muerte física. La muerte física es la muerte que todos nosotros conocemos. Tampoco es a esta muerte que Dios se refería. Adán no murió físicamente. No murió físicamente. Pero Adán murió. Lo vamos a ver. La tercera muerte es la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ese mismo día murieron como dijo Dios, pero no murieron físicamente, sino que su naturaleza espiritual se murió. Lo que ocurrió fue que su naturaleza espiritual
se depravó. Y quiero que recuerden esa palabra. Pero vamos a ver ahora con mucha frecuencia la palabra depravado o depravación. Vamos a ver esa palabra con mucha frecuencia. No, pero aquí esto es muy importante. Por Adán, hermano, todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Toda persona que nace en este mundo nace muerta espiritualmente a causa de la desobediencia de Adán. Todos nacimos muertos. Todos nacimos muertos. Mírenlo aquí. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puedes entender, siendo que está espiritualmente muerto, no las puede entender. ¿Cómo está el hombre natural? Espiritualmente muerto. ¿Ok? ¿Está? ¿Qué cosa más? Espiritualmente muerto. Ahora no tengo que ir con Jesús. Jesús, oiga lo que dice Jesús. Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de dónde a dónde. Ha pasado de muerte a vida. Porque todos estamos muertos. Todos estamos muertos espiritualmente. Todos nacimos muertos espiritualmente. Y cuando aceptamos a Jesús, se va a la condenación, como dijimos, y pasamos de muerte, pasamos a vida. Note otro versículo de Jesús. 1 Juan 3:14. Perdón, esto no es Jesús, este es Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Está claro o no está claro? Está clarito. Estamos muertos, hermano, espiritualmente. El único Jesús vino a darnos vida, ¿o no? ¿Verdad que lo dijo? Vino a darnos vida. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Estamos muertos. No se me desespere. Por Adán estamos todos muertos espiritualmente. Efesios 2:1. Y Él, hablando de Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Muertos, fritos. Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí o no? Estamos muertos. Cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, escuchen bien, hermano, porque ahora voy al espíritu de profecía. Ya vimos en la Biblia que estamos muertos. Cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, su naturaleza, ¿qué le ocurrió? Se depravó. Le dije que recordaran esa palabra, ¿verdad? Se depravó la naturaleza. Su naturaleza espiritual murieron espiritualmente. Esa muerte espiritual, escuche bien, querido hermano, esa muerte espiritual le costó la relación personal que antes mantenían con el Creador. Le costó eso, esa muerte espiritual. Esa muerte espiritual nos costó a nosotros el contacto directo con nuestro Hacedor. No podemos tener esa comunión con Dios. No la podemos tener porque estamos muertos. Eso nos costó. Nos costó. Yo quisiera que ustedes subrayen eso, porque hay otros temas que yo no voy a tratar ahora, donde ustedes entenderán la diferencia que hay entre tener contacto directo con Dios y no tenerlo. Como Adán y Eva antes del pecado tenían contacto directo con Dios. Después del pecado, el contacto fue únicamente a través de Jesucristo. Después que el hombre pecó, el Padre solamente, creo que ha hablado en 2 o 3 ocasiones. En el bautismo de Jesús, cuando en la resurrección de Lázaro, y no recuerdo otra ocasión. Escuche, para dar testimonio.
Todo lo que se ha hecho en el Antiguo Testamento lo hizo Jesús, porque Él se ofreció para ser el mediador entre Dios y los hombres. Pero el contacto con el Padre se perdió. Esa comunión con Él, incluso con Jesús, está limitada por la muerte espiritual, por la depravación, no por la muerte espiritual, sino por la depravación que ocurrió en nuestro cuerpo. Noten, hermano, quiero que noten y anoten estas citas. Si están anotando citas, esta es la que quiero que no la dejen de anotar. Todas son buenas, pero escuche esta es la que sigue. Los ángeles le amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las agudas de Satanás. Los ángeles vinieron y hablaron con Adán y Eva. Noten lo que le dijeron. Si ellos, Adán y Eva, rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, las primeras insinuaciones de Satanás, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Te voy a explicar eso, hermano. Y usted posiblemente tenga esa cosa, yo no tengo tiempo de mostrarle con la Biblia y con el Espíritu del Cielo, lo voy a decir, pero se lo voy a decir. Pero después, si usted quiere prueba, yo le puedo dar prueba. Cuando Satanás fue echado del cielo, de hecho a Satanás son 3 veces que se lo va a echar del cielo, ya se lo ha echado 2 veces, pero otra vez más se lo va a echar del cielo. Cuando él se lo echó del cielo por primera vez, a Satanás se lo mandó al abismo. Al abismo. Y si usted no lo sabía, el abismo está en este planeta Tierra, debajo del mar. Eso es lo que dice Salmo, eso está en la Biblia. Yo no tengo tiempo ahora, tal vez en otra ocasión me voy a grabar un sermón sobre eso, sobre el abismo. No entendemos lo que es el abismo, estamos ciegos. Satanás se lo mandó al abismo que está debajo de las aguas en este planeta. Y Satanás tenía autoridad solamente de presentarse a Adán y a Eva en el árbol prohibido. Y solamente una sola vez. Una vez nada más. Si Adán y Eva lo rechazaban de una vez, nunca más se le iba a dar a Satanás el permiso de entrar a ese lugar. Nunca más se le iba a dar el permiso a Satanás de entrar a ese lugar. Mírenlo ahí en la cita. Mírenlo ahí en la cita. Dice bien claro. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mensajeros celestiales. Satanás lo echó del cielo y no se le permitió entrar. Él volvió a entrar después que el hombre cayó. ¿Verdad? Porque él se convirtió en representante del hombre, de la humanidad, y en la época de Job vemos que él ascendía al cielo. Pero cuando Cristo murió en la tierra, se lo tiró para abajo otra vez. Pero esa fue la segunda vez, pero hay una tercera vez que se lo va a echar del cielo. Eso lo hablaremos después. Lo importante aquí, hermano, es lo siguiente, la cita que sigue. Dice, o lo que sigue, dice, pero, esto fue lo que los ángeles le dijeron a Adán y a Eva. Escuchen qué fue lo que dijeron. Pero, si se diera a la tentación, su naturaleza, ¿qué le ocurriría? Su naturaleza se depravaría y no tendría en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. Se le dijo claro. Ahora escuchen bien, hermano. Ellos comieron y desobedecieron. No sé lo que ocurrió. Se les dijo, miren, si ustedes comen de ese algo, la naturaleza de ustedes se va a depravar. Se les dijo. Ahora escuchen bien. Por Adán todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Ese es el punto número 5 donde estoy. Por Adán todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Después del pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Ahora escuchen, hermano, ¿por qué fue que Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén? No fue por lo que hicieron. No fue por lo que hicieron que a ellos se lo echó del Edén. No fue por la transgresión que a ellos se lo echó del Edén. No sé por qué se lo echó del Edén. Adán y Eva, después del pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Suplicaron fervientemente a Dios que les permitiese permanecer en el lugar de su inocencia y regocijo. Confesaron que habían cometido, que habían perdido. Yo quisiera, hermano, que ustedes, esta cita es fundamental. Confesaron que habían perdido todo el derecho a aquella feliz morada y prometieron prestar estricta obediencia a Dios en el futuro. Así que confesaron y suplicaron.
Déjenlo aquí. Déjenlo aquí. Pero no se lo sacó por lo que hicieron. Vamos a ver por qué se lo sacó. No fue por lo que hicieron que lo sacó. No es lo que dice la palabra, la inspiración. Pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y habían abierto la puerta a Satanás. Hermano, a ellos se les echó del Edén porque ya ellos no eran lo que Dios lo había hecho a ellos. Ahora ellos tenían una naturaleza diferente a la que Dios los creó. La señora Juan lo dice en otra cita, bien claro, la señora Juan dice bien claro, que Adán y Eva tienen una naturaleza diferente a la que Dios lo creó. Ahora, ese es el gran problema de Dios y el hombre, es la depravación de la naturaleza del hombre. Es el pecado que mora en el hombre, lo que separó a Dios del hombre. Esa separación no es a causa de lo que se hizo, sino a causa de lo que se llegó a hacer. Y voy a repetir eso. La separación de Dios con el hombre no fue a causa de lo que el hombre hizo, sino a causa de lo que el hombre llegó a hacer. Una enfermedad se desarrolló en su cuerpo. A ellos se les dijo con claridad: comen de ese árbol, la naturaleza de ustedes se va a depravar y ya no van a tener disposición para resistir a Satanás. De hecho, cuando eso ocurrió, Dios no quiso, escuchen bien, Dios no quiso. Lo que iba a ocurrir era lo siguiente: Adán y Eva se iban a aliar a Satanás, porque los ángeles que pecaron se aliaron a Satanás, y Adán y Eva debieron aliarse a Satanás. Y Satanás se ponía a agarrar este planeta Tierra con sus ángeles caídos y con la humanidad caída, y desde este planeta Tierra atacar el gobierno de Dios. Eso era el plan de Satanás. Su puesto de avanzada. Sí, su puesto de avanzada, exactamente. Dios se dio cuenta de eso y dijo: no puedo permitir esto. ¿Qué hizo Dios? Dios puso una enemistad entre el hombre y Satanás. Muy pocas personas quieren saber de Satanás. Nosotros odiamos a Satanás porque hay una enemistad entre nosotros. Esa enemistad, dice la señora Pay, no es natural en el hombre. No es natural, Dios la puso. Dios la puso en nosotros. Si no estuviéramos de la mano con Él, como están los demonios. Estuviéramos de la mano. Y en este planeta, todos nosotros, porque Dios le dijo a Adán y Eva que llenaran la tierra, hubiésemos llenado la tierra, y de aquí estuviéramos lanzando los ataques al gobierno de Dios. Dios intervino. Dios intervino. Ahora, hermano, el problema de Dios con nosotros, ya dije, no fue lo que Adán y Eva hizo, fue lo que nosotros llegamos a hacer a consecuencia de lo que ellos hicieron. A nosotros se nos declaró, a nosotros se nos hizo pecadores. Nosotros fuimos constituidos en pecadores. Hay una naturaleza depravada en nosotros. Ahora escuchen bien. Escuchen bien. Adán y Eva, bueno, ya yo lo dije, no fueron expulsados del Edén, no a causa de lo que hicieron, sino a causa de lo que llegaron a hacer. A causa de su nueva naturaleza, con la cual no fueron creados. Ellos no fueron creados con esa naturaleza. Por eso se lo echó del Edén. Ellos rogaron que lo dejaran, confesaron el pecado, dijeron: no vamos a desobedecer más en la vida. Y tal vez, hermano, yo no sé lo que dice el Espíritu, decía, tal vez nunca desobedecieron más. Tal vez cogieron la razón. Pero no es importante si lo hicieron. Ahora, escuche bien, hermano. Esta cita es la tercera cita que quiero que no lo olviden. A fin de comprender esto correctamente, debemos recordar que nuestros corazones son por naturaleza como son. La misma palabra, ¿verdad que sí? La misma palabra. Nuestros corazones son por naturaleza depravados. Que no podemos por nosotros mismos seguir una conducta correcta. Es únicamente por la gracia de Dios, combinada con el más ferviente esfuerzo de nuestra parte, como podemos obtener la victoria. Para comprender esto, hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos una naturaleza depravada. Y eso es lo que ha hecho todo el problema entre Dios y el hombre. Es esa naturaleza depravada. Nosotros no somos lo que Dios nos creó ser. Por favor.
No. ¿Qué cita es esta última? ¿En qué libro? Consejo para los maestros, página 530. Consejo para los maestros, página 530. Note esto, hermano. Por Adán todos tenemos una naturaleza pecaminosa. El carácter humano, deformado por el pecado, es como la misma palabra, hermano. La misma palabra. El carácter humano, deformado por el pecado, es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de la mano del Creador. Somos. Y ese es el problema de Dios con nosotros. El problema de Dios con nosotros no es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros somos. Ese es el serio problema de Dios con nosotros. No es lo que hacemos, es lo que somos. Es lo que llegamos a hacer. Somos pecadores. Somos pecadores. Note lo que sigue diciendo. Era posible para Adán, era, antes de la caída, conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Ese es el problema del ser humano. Por eso, hermano, este tema tiene la finalidad de enseñarnos por qué necesitamos morir. Hay un problema serio en nosotros. Hay que morir al yo, al egoísmo, a la ambición, a la envidia, a los celos, a la maldad y el orgullo. Seguimos, hermano. Son 6, por 5. Primera Juan 1:8. Ay, hermano, pongan atención a lo que dice Primera Juan 1:8. Porque alguna gente tiene problemas con una mala traducción de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, no recuerdo el versículo. Pero esta versión está corregida, pero hay cierta versión esta es la del 2000 y esta es la del 95, ahí está corregido. Pero hay un versículo en la Biblia, ahora yo lo uso. Vamos a poner atención. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Creen ustedes ese versículo? Si decimos que no tenemos pecado. Ahora note el siguiente versículo. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que el pecado no mora en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que nunca hemos violado la ley de Dios, lo hacemos a Dios mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. ¿Ok? No está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo, yo tengo esto aquí. Capítulo 3. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, 7, tal vez lo. Si lo que dice ahí contradice lo que dice aquí, hay una mala traducción. Esta está bien traducida. Está bien traducida. De hecho, deben leerlo, por si acaso usted dice diferente. Deben leer lo que dice esta versión y la del 95 también. La Reina Valera del 95 y la Reina Valera del 2000. Esos versículos fueron correctamente traducidos. Note lo que dice aquí. Esta versión dice versículo 5. Primera de Juan 3:5. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no le ha visto ni lo ha conocido. Si su Biblia dice diferente, sé que es porque esa traducción, yo la conozco, yo sé lo que dice. No quiero decir lo que dice, pero yo sé lo que dice esa versión. No puede ser que esa versión suya, que dice diferente, contradiga esto. O sea, hay una contradicción en Primera de Juan. Primera de Juan dice claramente: si tú dices que tú no tienes pecado, tú te engañas a ti mismo y la verdad no te engaña.
Y si tú dices que tú no has cometido pecado, tú haces a Dios mentiroso. Entonces el otro texto de allí no puede contradecir. Y lo contradice en ciertas versiones. Pero está mal traducido. Muy bien, seguimos. Santiago 5:17. Elías era un hombre. ¿Cómo era Elías? Un hombre de pasiones semejante a la nuestra. ¿Quién escribió eso? Santiago. Dice James en inglés. Santiago dice que Elías era un hombre de pasiones. Y él dice semejante a nosotros, o sea, semejante a él. Santiago, hermano de Jesús, era un hombre semejante a pasiones. Sin embargo, oró y Dios lo escuchó. Esta es la parte más controversial del tema. La última parte. Son seis consecuencias de la transgresión de hombre. La primera consecuencia es que todos estamos condenados. La segunda consecuencia es que todos morimos. La segunda consecuencia es que todos somos pecadores, fuimos constituidos en pecados. La cuarta consecuencia es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y la quinta consecuencia, perdí la lista creo, pero la sexta consecuencia es pero tenemos que hacerle caso a la Biblia y al Espíritu de Dios. Si la Biblia lo dice, la Escritura lo dice, tenemos que aceptarlo. No te hermano, la culpa del pecado de Adán cae sobre nosotros. Somos culpables. La culpa cae sobre nosotros. Muchos se revientan cuando escuchan. No, pastor, está equivocado. Yo recuerdo que una vez prediqué este sermón, viernes en la noche, en Kentucky, y al siguiente día fuimos a una iglesia americana, y todos los himnos que se cantaron, yo no recuerdo cuáles son, pero todos los himnos fueron varios himnos. O sea, en el sermón una persona que se opuso a este culto, se opuso. Fuimos a la iglesia, todos los himnos que se cantaron mencionaban que la culpa del pecado en nosotros, la culpa de Adán, el pecado de Adán, la culpa cae sobre nosotros. La culpa cae sobre nosotros. Y esa persona que se puso, digo, pastor, pero todos los signos dicen que la culpa cae sobre nosotros. Todos los signos lo dicen. Pero los signos no son lo importante, es la palabra de Dios. Escuche bien, hermano. Adán era el representante de su comentario, de una cita, ¿ok? Pero no me pregunten dónde está la cita, un comentario de su servidor. Adán era el representante de la humanidad y Adán era el representante de los animales de este planeta. Al caer Adán, toda la humanidad cayó y por eso todos somos pecadores, aunque nunca transgredamos la ley de Dios. Aparentemente todos nosotros estábamos orgánicamente en Adán antes de que él cayera, y a él caer todos caímos con él, y por esto es que todos nosotros somos todos pecadores, aunque nunca transgredamos la ley de Dios. La culpa del pecado de Adán cae sobre nosotros. La culpa de Adán cae sobre nosotros. Romanos, capítulo 3, versículo 19, está repetido así. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la maldición de la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable, dice esta versión, pero el griego dice hipódicos, que quiere decir culpable ante Dios. Todos somos culpables ante Dios. Todos somos, no responsables, culpables, la palabra en griego. Culpable del griego. Ahora, escuchen bien lo que dice la señora White. Los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Los hijos tienen, ¿qué cosa los hijos? ¿Una herencia? No, ustedes no me están siguiendo, están escribiendo. Los hijos tienen una herencia del pecado. El pecado los ha separado ¿de quién? Hablando de los hijos. Debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben la culpabilidad y la sentencia de muerte.
¿Puede estar más claro que eso de ahí, hermano? Escuchen bien, debido a la relación con el primer Adán, los hombres solo reciben la culpabilidad y la sentencia de muerte. El pecado de Adán cae sobre nosotros. No somos un excepción, somos culpables. Somos culpables. Tenemos un serio problema nosotros. Note esto, el comentario bíblico adventista, tomo 5, la señora White dice, en esa carta de 68, de 1899, los hombres están emparentados con el primer Adán y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. La culpa de Adán cae sobre nosotros. Es serio, el problema del pecado es serio. Serio. El pecado va más allá de una transgresión. Es un problema serio que nosotros tenemos. Esta cita no está en español y yo no la he traducido. Pero dice, Adán pecó y los hijos de Adán comparten su culpa y sus consecuencias. Comparten su culpa y comparten sus consecuencias. ¿Hermano? ¿Saben, hermano? El problema del pecado es tan grave. Yo debo decirlo de esta manera. Cada vez que se habla del pecado, ustedes lo han visto. Es cierto que fue Eva que cayó en transgresión, pero el pecado no vino a consecuencia de Eva. El pecado vino a consecuencia de ¿quién? De Adán. Escuche bien, cada vez que se habla es Adán. La culpa cae sobre Adán. Debo decirle esto, hermano. El pecado se transmite de una generación de una persona a otra a través del hombre. El pecado se transmite a través del hombre. Por eso Jesús nació de una mujer, no de un hombre. Es una herencia. Es una herencia. Es una herencia. Eso es una herencia. Hermano, querido hermano, escuche bien, ningún apóstol, ni un profeta pretendió haber vivido sin pecado. ¿Quién, hermano, pretendió de los santos haber vivido sin pecado? Ninguno. Porque aunque nunca hubiesen hecho ninguna cosa mala, eran pecadores. Y ellos lo reconocían. Note la cita. Dice, hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron su vida antes de cometer, a sabiendo un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con luz y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron poseer una rectitud propia, sino que confiaron completamente en la rectitud de Jesús. Eso fue la palabra de la señora Pueblo, rectitud, no justicia. No lo pretendieron. No pretendieron. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así que tanto, hermano, yo no sé si va a sacar el picho. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién escribió esto? Pablo. Oigan lo que dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero. Así que dice, soy. Y está en un presente, eso está en un presente en griego que se llama presente continuo. Él está diciendo, de los cuales yo, Pablo, soy continuamente el primero. Ahora, si Pablo estuviera aquí, yo le digo, Pablo, te equivocaste, el primero soy yo. Todos ellos confesaron su naturaleza pecaminosa. Reconocieron que hay algo aquí en nosotros que no está en armonía con Dios. Todos ellos reconocieron que ese es el problema de la humanidad con Dios. No es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros somos. Ese es el problema serio que Dios tiene con el ser humano. Lo que el hombre es. Lo que el hombre es. Ese es el problema serio de Dios con el ser humano. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Conclusión.
Conclusión. Qué bueno, ¿verdad? Los servicios religiosos. Escuche bien, hermano. Los servicios, ¿cuáles son los servicios religiosos? Los cultos. Esto también, ¿no? Sí, pero el culto más sagrado de la iglesia es el culto que se le llama divino o culto de adoración. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos, no falsos, verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. Escuche bien. No asciende en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptados ante Dios. Escuche bien. Cuando nosotros hacemos el culto, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando cantamos, cuando confesamos nuestros pecados, simplemente porque viene de nosotros, el Padre no los acepta. ¿Saben lo que tiene que Jesús hacer? Jesús tiene que agarrar el incensario y mandarse huyendo, cuando van subiendo nuestras oraciones, mandarse huyendo y envolver las cosas buenas que nosotros hacemos, todas esas cosas santas que hacemos, Jesús tiene que envolverlo. Y el Padre ve la justicia de Jesús, sus propios, y el Padre la acepta. Es la única manera. El problema del pecado es serio. Nosotros estamos en un serio problema. Es serio el problema del pecado. Por eso la señora White define justificación por la fe como la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Usted nunca va a entender justificación por la fe si usted no entiende el pecado diciendo, porque siempre va a parar el pecho. La justificación por la fe tira por tierra al hombre, lo tira por tierra, no sirve. Todo lo que hacemos, hermanos, todo, Jesús tiene que esconderse por el Padre y mostrarle al Padre su propia justicia. La palabra justicia es una palabra española muy vieja que nosotros debiéramos sacarla de nuestro vocabulario. ¿Okay? Porque la palabra justicia, es cierto, la palabra justicia se relaciona con la palabra justo. Todo lo que hace una persona justa es justicia. O sea, cuando un juez da un decreto en armonía con la ley, hizo justicia. Pero la palabra justicia en el lenguaje moderno nos trae a nosotros la mentalidad de un juicio. ¿Okay? La palabra correcta que la señora Juan usó y que usa la Biblia no es la palabra justicia. Esa palabra no nos ayuda. Es la palabra rectitud. La palabra rectitud. Esa fue la palabra que la señora Juan usó ahí. Jesús tiene que presentar y purificar todo por su justicia, su rectitud. ¿Qué quiere decir la rectitud de Jesús? Quiere decir que cuando Él vino aquí a la tierra, Él vivió una vida santa. Jesús no solamente murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Y Él representa al Padre su vida, sus obras de justicia. Lo que Él hizo, eso lo presenta al Padre. Dice la justicia, hermano. Quiero decirle, hermano, yo le voy a decir, hermano, si en el día del juicio, cuando se llame mi nombre, si cuando el libro del cielo se abra en el cielo, y ese libro diga que yo nací en Santo Domingo, yo estoy perdido. Perdido. En el libro del cielo debe decir que yo nací en Belén. Y debe decir que yo le di la vista a los ciegos. Debe decir que yo sané a los enfermos. Toda mi justicia es trapo de inmundicia. Tiene que salir de mi récord. Y tiene que venir el récord de Jesús a mi libro. Amén. Su justicia, sus obras buenas, sus actos de caridad tienen que estar en mi libro. Si mi libro dice que yo fui a España a predicar la palabra de Dios, me perdí. Me perdí. Tiene que decir que yo caminé por Samaria. Yo caminé por Samaria y hablé con la samaritana. Tiene que decir eso. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida, todo asciende desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contamina en tal manera que a menos que sea purificada por sangre,
nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza, y a menos que el intercesor que está a la vista de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptados por Dios. La cita sigue diciendo: todo el incienso de los tabernáculos terrenales, todos, debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios ¿qué? Méritos, su propia justicia, sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción como lo hay en nosotros. No hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario, recoge las oraciones, recoge las alabanzas, recoge las confesiones de su pueblo, y a ella le añade su propia rectitud inmaculada. Luego, perfumada con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Ojalá comprendieran todos que toda obediencia, toda observancia del sábado, toda obediencia, todo arrepentimiento, todo canto, toda alabanza, todo agradecimiento deben ser colocados sobre el fuego ardiente de la rectitud de Cristo. La fragancia de esa rectitud asciende como una nube en torno del propiciador. Y ahí está la cita, todas las citas, las 3 citas que leí están en Isaías Celeste como una página 400. Escuche mi hermano, esta es la última cita. Esta es la última cita. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de la perfecta naturaleza, de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Vamos, mientras más cerca de Jesús tú te acerques, más pecador te va a reconocer. Se nos está diciendo lo contrario. Mientras más nos acercamos a Jesús, más santo nos vemos. Y yo sí soy bueno, y yo sí guardo los mandamientos, y yo sí él, y yo sí aquel, y yo sí lo otro, y yo que hago esto, y yo que hago esto, y que Dios me ha dado tal talento, y que Dios me ha dado tal habilidad. Yo. Mientras más nos acercamos a Jesús, más imperfecto os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Y esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder. Los han perdido. Dios te bendiga, hermano. Tengo un libro que regalar. Para morir al yo, morir al egoísmo, morir a la ambición. Si no entendemos lo que somos, nunca vamos a morir. Hermano, mientras tú estés parando el pecho, debes decir, pues como lo han dicho, el pastor, hoy no he pecado. Lo han dicho, hoy no he pecado. Ese falso concepto de qué es pecado nos tiene a nosotros mal. Pecado es una enfermedad que habita en nuestra vida. Una enfermedad que es una enfermedad. Y mientras más tú te acercas a Jesús, más tú vas a ver tu enfermedad. Mientras más santo tú te dejas, más lejos tú estás de Jesús. ¿Puedo repetir eso? Mientras más santo tú te veas, más lejos estás de Jesús. Tenemos que repetir como Pablo. Jesús vino a morir por los pecadores, por los cuales yo soy el pecador.